Me llamo Laila y tengo 34 años. Si me hubieras conocido hace una década, probablemente habrías pensado que era una mujer realizada en todos los sentidos. Tenía lo que muchos anhelaban incansablemente: dinero en abundancia, una belleza siempre notable, un estatus social envidiable y un estilo de vida que hacía que otras mujeres susurraran con admiración a mis espaldas, mientras que los hombres no podían evitar mirarme fijamente cada vez que entraba en una habitación. A los ojos del mundo, yo era la personificación del éxito femenino, la esposa perfecta, siempre impecable, envuelta en telas finas, adornada con joyas brillantes y con una sonrisa suave y cuidadosamente practicada en los labios. La gente me llamaba bendita, favorecida, privilegiada, pero solo veían la superficie. No sabían, y tal vez nunca lo habrían sabido, que esa corona de oro que todos admiraban era, para mí, una carga casi insoportable. Un oro que pesaba tanto que apenas me permitía respirar. Tras las fotos glamurosas, las fiestas lujosas y los viajes internacionales, se escondía una prisión silenciosa, una prisión sin barrotes visibles, pero con altos muros de expectativas culturales, tradiciones rígidas y el miedo constante a la decepción. Crecí en una familia árabe tradicional, donde los roles se definían incluso antes de que pudiera hablar. Desde pequeña, me enseñaron que la obediencia no era solo una virtud, sino lo que definía mi valor como mujer. Mi padre era un hombre muy respetado en nuestra comunidad, conocido por su devoción incuestionable al Islam. En casa, todo se regía por normas. Normas sobre cómo vestirse, cómo comportarse, con quién hablar, qué pensar. Cuestionarlas se consideraba una afrenta. Cuando me atrevía a preguntar por qué algo estaba prohibido o por qué se requería cierto comportamiento, la respuesta llegaba contundente y rotunda: porque Alá lo ha ordenado. Y cuando Alá ordena, no se cuestiona, simplemente se obedece. A los 19 años, mi destino quedó sellado por decisiones ajenas. Mis padres, como era habitual en nuestra cultura, eligieron a mi marido. Era un hombre rico e influyente, respetado por todos, justo lo que se esperaba de una buena musulmana. No lo conocía ni sentía nada por él, pero en el contexto en el que me crié, el amor se consideraba un privilegio excepcional, no una base para el matrimonio. Lo que importaba era el estatus familiar, la seguridad económica y las apariencias. Me dijeron que, con el tiempo, aprendería a amarlo, que mi corazón se alinearía con mi deber, y así, sin alternativas reales, me casé. Al principio, todo parecía perfecto para los demás: viajes al extranjero, joyas caras, ropa a medida. Era fácil mantener el papel de esposa modelo, siempre y cuando siguiera el guión al pie de la letra. Por fuera, las apariencias eran impecables. Me había convertido en la esposa con la que cualquier hombre soñaría y cualquier mujer envidiaría. Vestía las abayas más elegantes en viajes a Dubái y París. Posaba para fotos con diamantes que captaban cada rayo de luz. Asistía a banquetes y eventos sociales donde otras mujeres me tomaban aparte y con ojos brillantes me decían: «Mashallah, Laila, qué suerte tienes. Mira cómo te trata tu marido como a una princesa». Pero lo que estas mujeres no veían, o quizá no querían ver, era que sus palabras, cuando estábamos solas, dolían más que cualquier agresión física. No presenciaban el control asfixiante. Había reglas para todo: con quién podía hablar, el tono de mi voz, lo que podía publicar en redes sociales, incluso el tiempo que podía pasar mirando por la ventana. Mi vida estaba cuidadosamente planeada para mantener una imagen. No había espacio para mi opinión, y mucho menos para mis sueños. La verdad era dura. No tenía voz. Mis deseos eran irrelevantes. Mi valor estaba directamente ligado a mi capacidad de servir, sonreír y desempeñar mi papel como la esposa musulmana ideal. Incluso cuando mi corazón clamaba por libertad, permanecí en silencio, porque en la cultura en la que crecí, un matrimonio es más que una unión. Es el honor de toda una familia. Quejarse era sinónimo de vergüenza. Pensar en irme era profanar el nombre de mis padres. Así que continué, con una sonrisa en el rostro y el pecho vacío. Era un hambre extraña, difícil de describir. No era falta de comida, ropa o joyas. Era hambre de verdad, de un amor que no estuviera condicionado a la obediencia, de un propósito que no naciera del miedo. No importaba cuánto me esforzara por seguir todo al pie de la letra: ayunar durante el Ramadán, rezar 5 veces al día, usar el hijab con orgullo. Mi alma permanecía inquieta. Me sabía de memoria cada versículo del Corán, pero cuando rezaba, sentía como si estuviera hablando conmigo mismo.
como si mis palabras no llegaran al techo de la habitación. El Islam me ofrecía muchas reglas, pero ninguna paz verdadera. Y por mucho que intentara reprimir las preguntas en mi interior, crecían silenciosamente. Pensar diferente ya era peligroso. Imaginar otro camino se sentía como una traición. La mansión donde vivía con mi esposo era, para otros, un verdadero palacio. Suelos de mármol blanco como la nieve, inmensas lámparas de araña que parecían tocar el techo, jardines con fuentes que murmuraban bajo las hojas de las palmeras datileras. Un paraíso aparente, pero para mí, ese lugar era un cautiverio lujoso. Podía caminar durante horas por esos pasillos silenciosos y aún así sentirme cada vez más perdida. Algunas noches me sentaba sola en el balcón, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos, preguntándome si habría vida más allá de esto, y me sentía miserable por siquiera considerar la idea. Odiaba desear algo diferente. Me sentía desagradecida por cuestionar una vida que tantos soñaban tener. Recuerdo con claridad una noche en particular. Estábamos en un hotel de 5 estrellas, rodeados de lujo, copas de cristal y música suave de fondo. Durante la cena, puso su mano sobre mi rodilla debajo de la mesa y se inclinó para susurrarme algo al oído. A primera vista, fue un gesto tierno, el tipo de escena que muchos interpretarían como íntima, pero lo que dijo en ese momento me paralizó por dentro. No fue una declaración de amor ni un cumplido, fue un recordatorio, sutil pero amenazante, de que incluso allí, rodeada de lujo y gente, yo era su propiedad. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo tipo de dolor, un cansancio no físico, sino del alma, y fue allí, entre el oro, la seda y las miradas de admiración, que comencé a gritar en silencio: Dios, si de verdad existes, por favor, muéstrame quién eres. Se inclinó suavemente hacia mí, sonriendo a los invitados, y susurró con firmeza: sonríe, Hila, hay gente mirando. Esa frase me heló la sangre. Era un control remoto que parecía tan simple, pero que soportaba el peso de toda mi existencia. Ese era mi papel: sonreír, actuar con perfección, nunca bajar la guardia, nunca dejar que los demás vieran la tristeza que escondía tras mis ojos. Era como si mi única función fuera mantener la ilusión de que todo era perfecto, de que era feliz, de que esta vida me llenaba, y luchaba por ello. Pero la verdad era que estaba agotada. La riqueza, en lugar de liberarme, se había convertido en otra cadena alrededor de mi cuello, un collar de oro que parecía cada vez más pesado. La gente piensa que quien lo tiene todo no puede sufrir, que el dinero lo soluciona todo, pero el dinero solo oculta las heridas, enmascara el dolor, pero no sana el corazón. Y quizás lo peor de todo es el juicio silencioso, porque cuando tienes una vida aparentemente perfecta, el mundo no te da espacio para llorar. Esperan que seas agradecida, que te conformes. No tienes derecho a quejarte, decían, pero por dentro me moría. Mi alma clamaba ayuda, e incluso ahora, después de todo lo que he pasado, me cuesta admitirlo en voz alta, pero empecé a sentir resentimiento hacia Dios, no abiertamente, por supuesto. Nunca habría tenido el valor de admitirlo en ese entonces. Era un pecado siquiera pensarlo, pero en el silencio de mi corazón, empecé a hacerme preguntas que no me atrevía a decir en voz alta. Si Dios ama a las mujeres, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué mi voz fue tratada como una amenaza? ¿Por qué mi obediencia fue más importante que mi alegría? ¿Y por qué me sentía tan pequeña, tan desechable, a pesar de ser tan bendecida? Estos pensamientos llegaban como susurros, y los acallé apresuradamente. Me apresuré a orar, a repetir versículos, a pedir perdón. Me dije: Dios, perdóname por pensar esto. Dios, perdóname por sentir esto. Pero el vacío persistía. Y quizá me estés escuchando ahora, y algo en tu interior se siente identificado. Quizá tú también te hayas sentido como una actriz en el escenario de tu propia vida, practicando sonrisas mientras tu corazón sangraba. Quizá tú también te hayas sentido atrapado en una realidad que todos admiran, menos tú. Si es así, quiero que sepas, te entiendo, de verdad que te entiendo. Y por eso cuento mi historia, porque daría cualquier cosa por haber oído, hace años, a alguien decir: no estás loco, no eres desagradecido. Y sí, quizá haya otra manera. Y si hoy, al ver este video, algo en tu interior tiembla, no huyas, quizás sea el comienzo de algo nuevo. Así que, si crees que más gente necesita escuchar historias como la mía, no por mí, sino por todas las mujeres que aún viven encadenadas, por favor, considera compartir este video, darle a me gusta
y comentar. Esta podría ser la pequeña chispa que encienda la esperanza en alguien que ni siquiera sabe que hay una salida. Hay mujeres que aún viven en jaulas, creyendo que nacieron para no salir jamás. Mujeres que ni siquiera imaginan que hay una puerta, una llave, una luz. Y hablando de luz, el momento en que empezó a brillar en mi oscuridad no fue el día que dejé el Islam, ni tampoco el día que oí hablar de Jesús por primera vez. Fue una noche muy anterior, una noche en la que mi alma se rompió de maneras que jamás imaginé. Fue el día en que mi esposo, el hombre que el mundo consideraba un dechado de honor, me humilló en público, delante de invitados, y fue allí, esa noche, que Dios empezó a mostrarme que mi vida no tenía por qué seguir así. Ese dolor podía, de hecho, ser el comienzo de algo nuevo. Era jueves por la noche, uno de esos días en que a mi esposo le encantaba reunir a su círculo más íntimo en casa. Empresarios influyentes, políticos poderosos y algunos imanes con más voz que muchos líderes gubernamentales. La villa estaba inmaculada. El aire impregnaba el aroma distintivo de cordero asado especiado, arroz con azafrán y menta fresca. Los sirvientes se movían en silencio, casi invisibles, colocando cuidadosamente las bandejas en la mesa de caoba, que parecía brillar bajo el resplandor de las lámparas de araña de cristal. Yo vestía un largo vestido dorado que se deslizaba por el suelo como seda líquida. Un broche de joyas sostenía mi hijab, todo elegido con precisión, porque en esa casa las apariencias eran sagradas. Antes de que llegaran los invitados, me llevó aparte. Me agarró de los hombros, me miró fijamente a los ojos y dijo, con un tono que sonaba a cariño pero en realidad era una orden: Lila, eres mi orgullo y mi alegría. No lo olvides, pero yo sabía a qué se refería. En nuestro mundo, el orgullo era un disfraz, y yo era la máscara que él usaba para mantener su imagen. La cena empezó como siempre, risas educadas, cumplidos superficiales, comentarios cuidadosamente ensayados para no ofender a nadie. Sonreí, como siempre. Serví el té a los imanes y el postre a las esposas que, como era costumbre, estaban separadas de los hombres. Mi rostro era un reflejo de la perfección esperada, hasta que algo se salió del guión. Uno de los imanes, un hombre al que mi esposo respetaba mucho, se volvió hacia él durante una conversación aparentemente inofensiva y le preguntó: ¿Estás pensando en tener más hijos? Era una pregunta común, casi trivial, pero en el momento en que la hizo, vi que mi esposo apretaba la mandíbula. Su sonrisa se tensó, como una máscara de cera a punto de derretirse, y entonces se rió, pero no fue una risa ligera, fue una risa aguda, llena de veneno, y en ese momento, supe, algo estaba a punto de suceder, y no estaba preparada. En voz alta, demasiado fuerte para ese ambiente, respondió: ¿Más hijos con ella? Alá ya me ha castigado bastante. Y entonces se rió, esa risa hueca, casi teatral. Por un instante el silencio cayó sobre la mesa como un velo denso, congelando todo movimiento. Pero poco después, los hombres estallaron en una carcajada ahogada, como si hubiera soltado una broma ingeniosa en lugar de una sentencia cruel. Las mujeres, como de costumbre, mantenían la mirada baja, las manos entrelazadas en el regazo, fingiendo no haber oído. Nadie se atrevió a mirarme, nadie intervino. Permanecí allí inmóvil, como una estatua de carne y hueso. Mi rostro ardía de vergüenza y furia, mientras mis manos aferraban la tela de mi vestido en mi regazo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel hasta dolerme. Pero aún no había terminado. Como si hubiera encontrado un público dispuesto, continuó, riendo y enumerando, uno por uno, mis supuestos fracasos como esposa. Dijo que era demasiado moderna, que actuaba como si no lo necesitara, que mi frialdad hacía que nuestro hogar se sumiera en el silencio. Y por supuesto, que nunca le di suficientes hijos varones, como si fuera culpa mía, como si hubiera fracasado en cumplir mi única misión. Cada palabra era una daga, clavada con precisión, no para corregirme, sino para presumir, para afirmar su dominio. Era más que una humillación, era una exhibición pública de poder, y lo hacía con placer, con facilidad, como si eso lo enalteciera a los ojos de los hombres. Los imanes rieron en voz baja, sacudiendo la cabeza en un gesto de falsa empatía. Las demás esposas fingieron no oír, sabiendo que no era seguro simpatizar. En nuestro mundo, un hombre podía destruir la dignidad de su esposa delante de una sala llena de gente, y aún así, se esperaba que ella sonriera como si la estuvieran elogiando. En ese momento, ya no quería estar allí, quería evaporarme,
desaparecer entre los mosaicos de mármol, disolverme en el silencio. Pero más que eso, algo dentro de mí finalmente se rompió. Y no era solo dolor, era claridad. Una revelación amarga pero necesaria. No era una compañera. Nunca lo había sido. Era una posesión. Un trofeo que él podía exhibir cuando convenía o ridiculizar cuando quería. No era una reina. Era un adorno. Bonita, obediente, desechable. Me puse de pie con cuidado, disculpándome en un susurro apenas audible. Caminé hacia el baño con pasos lentos y mesurados. Me temblaban tanto las piernas que podría caerme en cualquier momento. Entré, cerré la puerta y me miré en el espejo. El reflejo que vi fue el de una desconocida, una mujer a la que apenas reconocí. Tenía los ojos abiertos, llorosos, pero aún secos, porque había aprendido a ocultar incluso las lágrimas. Mi rostro estaba perfectamente maquillado. Mi hijab estaba perfectamente alineado. Pero por dentro, todo se desmoronaba. Incluso en privado, incluso fuera de la vista, mantenía la compostura, porque me habían enseñado desde pequeña que expresar mis sentimientos era debilidad, y que una esposa piadosa lo soportaba todo en silencio. Pero dentro de mí, una guerra comenzaba a gestarse. Durante años, creí que mi vida era una prueba, que mi sufrimiento era un puente al paraíso, que Alá estaba complacido con mi sumisión, que cada silencio, cada sacrificio, cada dolor que abría paso, me hacía más digna a sus ojos. Pero esa noche, frente al espejo, una pregunta inesperada surgió con fuerza. Si esto es lo que Dios quiere para mí, entonces quizá no lo conozco realmente. Y ese pensamiento me impactó como un rayo, porque, por primera vez, me atreví a dudar de la imagen de Dios que me habían impuesto desde la infancia. ¿De verdad se regocijaba en mi dolor? ¿Acaso el Creador de todo consideraba aceptable que me usaran, silenciaran, menospreciaran? Permanecí allí durante largos minutos. El sonido apagado de las risas en el comedor se convirtió en un zumbido lejano, como si ese mundo estuviera en otro plano. Me temblaban las manos. Sentía un nudo en el corazón. Me faltaba el aliento. Regresé a la sala más tarde, cuando el ruido cambió de tema. La humillación pública se había convertido en una broma más de salón, un detalle trivial para ellos. Me senté, pero no toqué la comida. No hablé, no lo miré. Simplemente esperé a que pasara el tiempo. Cuando los invitados finalmente se fueron, mi esposo entró y cerró la puerta con fuerza controlada. Su rostro estaba frío. Su voz era afilada como una cuchilla. «Me has avergonzado esta noche», dijo, como si yo fuera la culpable de todo. Mi mente daba vueltas. Intenté comprender cómo podía cambiar las tornas con tanta facilidad. ¿Lo había avergonzado? Después de todo lo que había dicho, después de todo a lo que me había expuesto, ¿se sentía la víctima? Me hiciste quedar como un débil delante de ellos. Una verdadera esposa se habría reído, se habría dejado llevar. Te marchaste de la mesa hecha una furia como una niña malcriada. Quería gritar, quería decirle que me había destrozado delante de todos, que sus palabras aún resonaban en mi interior como disparos. Quería preguntar cómo alguien podía ser tan cruel, pero no lo hice, porque lo sabía. Sabía exactamente lo que les pasaba a las esposas que se atrevían a desafiar a sus maridos. La última vez que intenté interrogarlo, con calma y educación, la casa se estremeció con sus gritos, se oyeron portazos, llegaron amenazas, y al final, la frase, una esposa que desafía a su marido desafía a Alá, como si él fuera el mismísimo mediador entre Dios y yo. Así que, esa noche, solo pude asentir en silencio. Como siempre, permanecí despierta durante horas, acostada a su lado, escuchando su respiración pesada y tranquila, mientras mi mente repasaba cada detalle de esa noche, cada risa, cada mirada de desprecio, cada palabra envenenada, y entonces, en medio de ese torbellino, surgió un pensamiento que me provocó escalofríos, un pensamiento en el que nunca me había permitido pensar hasta entonces. ¿Qué pasa si me voy? ¿Y si simplemente me iba? Era una idea aterradora, prohibida, un riesgo no solo para mi reputación, sino para mi vida. Pero él estaba allí, y por primera vez no lo rechacé. En el mundo del que vengo, una mujer que abandona a su marido sin su permiso es considerada peor que una ladrona. No es solo una esposa desobediente, es una desgracia pública, un escándalo para la familia, una desgracia para la comunidad, un agravio que hay que borrar. Desde la infancia, nos han enseñado que el mayor miedo de una mujer debería ser desobedecer a su marido. El segundo, avergonzarlo. Pero en cuanto lo pensé,
Algo cambió. No fue exactamente un impulso repentino de huir. Todavía no. Fue como una chispa que encendió una pequeña luz en una habitación donde siempre había reinado la oscuridad. De repente, empecé a ver cosas que antes prefería ignorar. Grietas en la estructura que me habían dicho que era sólida. Empecé a verlo todo a través de una nueva lente. Una lente de verdad, no de tradición. Empecé a darme cuenta de cómo, tras el discurso de la fe, había manipulación. Cómo mi marido usaba textos sagrados para justificar lo que le convenía. Cómo sus arrebatos de ira eran justos, sus críticas correctivas, sus castigos espirituales. Cómo los imanes que frecuentaban nuestra casa ignoraban los abusos evidentes con una sonrisa diplomática y una bendición superficial. Es solo disciplina, decían. Tiene que aprender a someterse. Empecé a preguntarme, ¿a quién intentaban proteger exactamente? ¿A la fe o al poder que ejercían en su nombre? Fue como si me hubieran arrancado un velo invisible de los ojos, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. En los días posteriores a esa noche vergonzosa, actuó como si nada hubiera pasado, como si hubiera borrado mi humillación con un botón. Trajo flores caras, joyas que brillaban más que mis ojos jamás habían brillado. Me llevó a cenar a restaurantes elegantes, corrió mi silla, elogió mi atuendo. Era el ciclo habitual. A la violencia le seguían los regalos, al silencio, la compensación. Pero esta vez no funcionó. Yo era diferente. Esa llama que había encendido dentro de mí no se apagaba, y con ella vino algo que no esperaba sentir: resistencia. No podía perdonarlo. No esta vez. Y no era solo él. Ya no podía aceptar esa vida, esa religión que me mantenía pequeña. Ese sistema que decía que Dios solo me amaba cuando desaparecía en la obediencia ciega. No quería huir. Quería entender. Quería respuestas. Así que empecé a buscar, en silencio, en secreto, no por abogados, todavía no, sino por Dios, por el Dios verdadero, por el Creador que, si realmente fuera bueno, no podría regocijarse en mi dolor. Empecé a buscar en sitios web de madrugada, a escondidas, mientras todos los demás dormían. Leí relatos, vi videos, escuché historias de mujeres que también se habían cuestionado, que también habían sentido ese vacío, y cuanto más buscaba, más crecía mi sed. No quería reglas, quería la verdad. Quería saber si existía un amor que no requiriera mi anulación, un Dios que me viera, no como una extensión de su esposo, sino como una hija. Y sin saberlo, ella estaba siendo guiada, lentamente, como alguien que camina a ciegas por un túnel oscuro, hasta que una luz la sorprendió. Aún no conocía a Jesús, aún no entendía la cruz, pero mi alma finalmente se encaminaba hacia algo que ni siquiera sabía que existía. Pero antes de la libertad vino la lucha, porque él se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Mi esposo siempre estuvo al tanto de los cambios que no favorecían su dominio. Veía la diferencia en mis ojos, incluso cuando intentaba ocultarla. Vio que ya no sonreía automáticamente cuando me daba órdenes. Vio cómo miraba por la ventana, como si contemplara escapar. Y no iba a dejar que su reina escapara tan fácilmente. Yo era el símbolo de su éxito. Preferiría quebrarme de nuevo antes que dejarme ir. A la mañana siguiente de cenar, me desperté sola. Él ya se había ido, pero su ausencia nunca me alivió. Cuando se iba demasiado temprano, solo significaba que algo se tramaba. Era un hombre con contactos, líderes religiosos, hombres adinerados, familiares estratégicos. Mientras tomaba mi café a sorbos, viendo cómo la luz del sol se reflejaba en el suelo de mármol de la cocina, percibí el cambio de ambiente. El personal se movía en silencio, evitando mi mirada. Y nadie, absolutamente nadie, mencionó la noche anterior. Pero yo lo sabía, podía sentirlo. Era como si el aire estuviera atrapado en los pulmones de la casa, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. A media mañana, empezaron las llamadas. Primero mi madre, luego una tía que apenas me dirigía la palabra, luego una prima de Dubái que solo apareció para darme consejos muy importantes. Todas tenían el mismo tono, cortante, rápido, afilado como una navaja. ¿Qué pasó anoche, Hila? Oí que avergonzaste a tu marido. Estás pensando con demasiado orgullo. Cuida tu postura. ¿Quieres que se vuelva a casar? Las palabras llegaban a ráfagas, pero no eran preguntas, eran advertencias, disfrazadas de preocupación, pero envenenadas con juicio. Me recordaban mi lugar, mi deber, que el honor de un esposo está por encima de la integridad de una esposa. Siempre. Y esa noche, llegó temprano a casa, lo cual era raro, pero no sonrió, no me besó.
Su expresión era demasiado tranquila, una calma que me heló la sangre. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Lo seguí a su estudio. Era la única habitación de la casa a la que no permitía entrar a nadie sin su permiso. En cuanto entramos, cerró la puerta. El clic seco sonó como el de una cerradura al cerrar una celda. Mi corazón se aceleró. Hablé con mi familia. Empezó, caminando lentamente hacia su silla. Y también con los imanes. Están preocupados. Hizo una pausa, evaluando mis reacciones. Creen que te estás dejando influenciar por el pensamiento occidental. Demasiada libertad, demasiado orgullo. Olvidas lo que realmente importa. Guardé silencio, pero el pecho me latía con fuerza. Sabía lo que venía a continuación. Entonces tomó un libro delgado de tapa marrón oscuro y lo deslizó por la mesa hacia mí. Lo reconocí en cuanto lo vi. Era un manual, una guía sobre el papel de la mujer musulmana en la preservación del honor familiar. Un libro que había leído en mi juventud y que me enseñó que el silencio es santidad y que la obediencia es la mayor expresión de fe. Ese libro era ahora su arma. Era uno de esos libros delgados, de portada neutra y apariencia inocente, pero que contenía páginas y páginas de opresión disfrazada de piedad. Uno de esos manuales que enseñan, con voz dulce y tono religioso, que el lugar de la mujer siempre está detrás, nunca al lado. «Quiero que leas esto todos los días», dijo, sin admitir objeciones. «También empezarás a asistir al círculo de estudio de mujeres en la mezquita 2 veces por semana. Las hermanas te ayudarán a recordar quién eres». No era una invitación, era un asedio, un agarre más fuerte a las cadenas que ya había cargado durante años, solo que ahora mis ojos estaban lo suficientemente abiertos como para reconocerlas como cadenas de verdad. Asentí, porque era más seguro, siempre era más seguro asentir, inclinar la cabeza, fingir aceptación, pero en mi interior algo se endureció. Aún no era ira, era más sutil, era como si una raíz brotara allí, una semilla de oposición que desconocía que existiera en mí. Esa noche, cuando por fin se durmió a mi lado, su respiración agitada llenando la habitación oscura, me giré en silencio, cogí el libro y comencé a hojearlo, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de mi mesita de noche. Cada página parecía rebosar de condescendencia, reglas disfrazadas de consejo, esclavitud disfrazada de sabiduría. El silencio de una mujer es su belleza, la sumisión a su marido es sumisión a Dios. La ira de un hombre es un recordatorio del liderazgo que Dios le ha dado. Cuanto más leía, más se me revolvía el estómago. Pero, curiosamente, no paré. Seguí leyendo. Quería comprender, no el contenido en sí, sino la prisión. Quería conocer los ladrillos que había construido a mi alrededor. Quería nombrar cada cadena antes de intentar romperlas. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por este doble papel. Durante las reuniones en la mezquita, me sentaba entre las demás mujeres, sobre alfombras floreadas, escuchando las clases impartidas por mujeres piadosas, que parecían haberse tragado manuales enteros. Repetían las mismas máximas como mantras incuestionables. Obedece en todo. La modestia es tu protección. La desobediencia invita a la maldición. Nadie hablaba de misericordia, de amor, de consuelo. Todo giraba en torno al miedo. Miedo al castigo, miedo a la vergüenza, miedo a fallar como mujer. Y yo fingí. Tomaba apuntes con una caligrafía perfecta. Les sonreía a mis hermanas. Repetía versículos cuando me lo pedían. Pero por dentro, era una mujer graduándose diferente. Porque, al volver a casa, comenzó mi verdadero estudio. En secreto, en silencio, con los auriculares escondidos bajo el hijab, con el móvil escondido bajo la almohada. Empecé a buscar cosas que nunca antes me había atrevido a mencionar. Investigué en inglés, luego en árabe. ¿Por qué las mujeres abandonan el Islam? ¿Qué dice el Corán sobre la violencia doméstica? Testimonios de exmusulmanes. Y en una de esas búsquedas nocturnas, encontré algo que me paralizó. Cristianos árabes, hombres y mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, y que decían, con una extraña paz en la mirada, que habían encontrado a Jesús. Al principio, solo observaba. No podía creerlo, pero tampoco podía dejar de escuchar. Cada testimonio parecía romper un ladrillo del muro que me rodeaba. Hablaban de amor, de perdón, de un Dios que llama, que escucha, que ve, un Dios que no grita, que no exige la muerte del alma para complacerse a sí mismo. Un Dios, Padre, fue durante una de esas noches largas que cometí un error peligroso. Estaba viendo un video de una mujer de Marruecos. Hablaba en voz baja,
casi en un susurro, sobre cómo conoció a Cristo. Hablaba del miedo, de la opresión, pero también de la luz que había encontrado. Estaba tan absorta que no oí abrirse la puerta. Solo me di cuenta cuando mi esposo estaba detrás de mí. «¿Qué estás viendo?», preguntó. Se me paró el corazón. Mi pulgar tembló sobre la pantalla, y con un toque, cerré todo. Recetas. Es solo un video de cocina. Mentí. Me miró fijamente durante unos segundos de más. Luego me quitó el teléfono de la mano y salió de la habitación. Regresó minutos después, frío, silencioso. «Ten cuidado, Hila», dijo con una calma cortante. «Hay cosas que están prohibidas por algo. Demasiada curiosidad puede destruir un matrimonio y la vida de una mujer». No era una advertencia, era una sentencia, una promesa sombría. Esa noche no pegué ojo. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa mientras mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Había cruzado una línea invisible, y ahora él lo sabía. No lo suficiente para actuar, pero sí para observarme. Ya no me veía como su esposa, me veía como una amenaza, y por primera vez me vi como algo más que una víctima. Era alguien con un fuego ardiendo por dentro, débil todavía, pero viva, y era este fuego el que empezaba a cambiarlo todo. Una noche, mientras él estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, salí al jardín. La noche era cálida, bochornosa, como si el mundo contuviera la respiración. Me senté en el banco de piedra bajo la palmera datilera. La luna estaba baja, proyectando una luz plateada sobre el suelo de baldosas. Allí, sola, por primera vez en años, hablé en voz alta. No era una oración, no era una recitación. Era solo una frase simple y débil, casi un susurro. «Si el Señor está allí, muéstramelo». Y en ese momento, incluso sin escuchar nada, incluso sin sentir nada inmediatamente, supe que algo estaba a punto de cambiar. Cerré los ojos esa noche, sentada bajo el cielo oscuro, entre las sombras silenciosas del jardín, y susurré, no a Alá, no con las palabras memorizadas que me habían enseñado desde pequeña, sino a alguien cuya existencia desconocía por completo. Fue un susurro frágil, casi sin voz. «Si eres real, si eres el verdadero Dios, por favor, muéstramelo». No fue una oración bonita, no fue una declaración de fe, fue un grito desnudo, sin máscara, nacido de una desesperación que ya no me contenía. Y en el silencio que siguió, un silencio absoluto, algo sucedió. No fue una voz audible, ni una visión, ni una señal en el cielo. Fue una presencia, silenciosa, suave, casi tímida, una paz como nunca antes había sentido. Una presencia que no me exigía nada, que no me oprimía, que no me juzgaba, simplemente estaba allí, como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. No tenía palabras para describirlo, y en ese momento ni siquiera entendía qué estaba sucediendo. Pero al mirar atrás hoy, sé exactamente qué fue. Fue la primera vez que Jesús se acercó a mí, la primera vez que experimenté la presencia del Dios verdadero. Esa noche, la situación empezó a cambiar, lentamente, invisiblemente, pero así fue. Mi esposo, sin saberlo, empezó a apretarme las cadenas, intentando sofocar cualquier chispa de rebelión. Pero lo que no se daba cuenta era que mi corazón ya se le escapaba de las manos. Mi espíritu, por primera vez en años, había tocado algo real. Y ya no habría vuelta atrás al vacío que había experimentado antes. La noche siguiente, me acosté sin muchas expectativas. El día había sido como tantos otros. Llegué de la mezquita con una sonrisa en el rostro y el alma agotada. Fingí escuchar lo que decían en el círculo de estudio. Fingí respeto, fingí sumisión, fingí alegría. Era agotador interpretar tantos papeles a la vez. Pero esa mañana sucedió algo que jamás podría haber predicho. Comenzó como un sueño, pero no era como cualquier otro sueño. Era vívido, y lo sentía todo con una claridad sobrenatural. Estaba en el patio de mi casa de la infancia, el patio donde jugaba con mis hermanos, donde mi madre regaba los jazmines en las cálidas mañanas de verano. El aire estaba impregnado de ese aroma dulce y familiar, pero la luz era diferente. Todo tenía un tono dorado, como si el mundo estuviera bañado por una paz que no es de este mundo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, vestido de blanco, caminando hacia mí. Su rostro era firme, pero desprendía una bondad cautivadora. Sus ojos, nunca había visto unos ojos así. Eran profundos, llenos de verdad, como si contuvieran océanos enteros. No podía moverme, ni apartar la mirada. No dijo nada con los labios, pero lo oí dentro de mí.
Un sonido silencioso, una voz que no tocaba los oídos, sino el alma. Hila, te conozco. Y entonces me tocó el hombro. En el instante en que su mano me rozó, algo que nunca supe que llevaba dentro se rompió. Fue como si un torrente de luz borrara todas las sombras acumuladas a lo largo de los años. Un peso invisible se desvaneció. Desperté llorando, no de miedo, no de dolor, sino de algo que nunca antes había sentido. Paz, una paz intensa, como si por fin estuviera en casa, incluso tumbada en una cama que siempre había sentido como una prisión. A la mañana siguiente, mi cuerpo seguía temblando por dentro. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin previo aviso. No podía dejar de pensar en ese hombre. ¿Quién era? ¿Por qué dijo que me conocía? ¿Por qué ese toque me hizo sentir sanador? Sabía que no podía hablar con mi esposo, ni con nadie, así que cuando se fue, abrí mi portátil. Me temblaban las manos mientras escribía palabras sencillas, pero peligrosas. Sueño con un hombre vestido de blanco que dice que me conoce. Lo que encontré me dejó helado. Testimonio tras testimonio de musulmanes de todo el mundo. Hombres, mujeres, jóvenes, todos decían lo mismo. Habían visto a un hombre de blanco en sueños. Dijo que los conocía, que los amaba, que era Jesús. Fue como si hubiera atravesado una puerta secreta hacia un mundo que siempre había estado ahí, pero que nunca me había atrevido a tocar. Esa noche, me arrodillé en mi habitación con las luces apagadas. No sabía orar como los cristianos, ni siquiera usé palabras bonitas, pero hablé con toda la sinceridad que pude. Si fuiste tú, Jesús, regresa, muéstramelo, necesito saberlo. Y regresó. En el segundo sueño, caminaba por un desierto árido. El sol ardía, me dolían los pies, y mi cuerpo pedía agua. Era un reflejo de lo que sentía por dentro. Cansada, deshidratada, sin rumbo. Entonces lo volví a ver, de pie junto a un arroyo que apareció de la nada. Agua clara, brillante y viva. Me llamó con ternura. Ven y bebe. Dudé, no por miedo, sino por vergüenza. Pero yo no soy digno. Esas palabras salieron de mí como un reflejo, y él sonrió. Una sonrisa llena de misericordia, un amor que nunca había visto en un rostro humano, y dijo, te he hecho digno. Me arrodillé, bebí el agua. Era dulce, más dulce que la miel, más pura que cualquier río, y cuando tocó mi boca, sentí vida, vida real, vida que invade el pecho, que da color, que te hace respirar de otra manera. Desperté con lágrimas corriendo por mi rostro, pero no necesitaba internet para explicarlo. Lo sabía, era él, era Jesús, pero junto con el conocimiento llegó el miedo, porque ahora sabía a quién pertenecía mi corazón, y sabía que seguir este amor me costaría todo. Esa misma semana, mi esposo se endureció. De alguna manera, sabía que estaba cuestionando demasiado mis estudios. Me confrontó con palabras frías y una mirada atenta. Las cadenas se apretaron una vez más, pero era demasiado tarde. La libertad había entrado por la primera grieta, y nunca se iría. Esa noche, algo dentro de él parecía más frío que nunca. Su voz, firme y oscura, me atravesó como una cuchilla de hielo. Hila, hay mujeres que se maldicen a sí mismas cuando abandonan el camino que Dios les dio. Sabes lo que les pasa, ¿verdad? Solo asentí, sin decir nada. No hacía falta. Ya conocía las historias. Todas las conocíamos. Mujeres que desaparecieron de la noche a la mañana. Algunas dijeron que huyeron, otras que se las llevaron, pero en realidad, la mayoría fueron borradas, como si nunca hubieran existido. El peligro no estaba solo en irse, estaba en el olvido, en el silencio impuesto por la vergüenza. Aún así, algo dentro de mí comenzó a crecer. Cada vez que recordaba ese rostro en mis sueños, algo dentro de mí se fortalecía. El miedo no desapareció por completo, pero no era tan poderoso como antes. Fue por esa época que empecé a leer la Biblia en secreto, un versículo a la vez, pequeños pasajes, siempre ocultos, como quien guarda un tesoro peligroso. Usaba una traducción sencilla en línea, guardada en una carpeta oculta en mi teléfono, con recetas, para que nadie sospechara, y cada vez que la leía, era como si respirara un poco más. Esas palabras no eran órdenes ni amenazas. No me exigían ser perfecta para ser amada. Eran promesas de libertad, de perdón, de una vida donde mi voz importaba, donde alguien realmente me conocía y aún así me aceptaba. Fue entonces cuando llegó el tercer sueño, y nunca lo olvidaría. En ese sueño me encontraba en un puente estrecho, hecho de madera antigua, suspendido sobre un abismo oscuro e insondable.
Sentía el viento azotando mi cuerpo, la estructura balanceándose bajo mis pies. Detrás de mí oía voces familiares, mi madre, mi esposo, los imanes. Todos me llamaban. Vuelve, perteneces aquí, no puedes irte. Me giré y vi sus rostros, llenos de ira, confusión, miedo, pero entonces miré hacia adelante. Y allí estaba él, Jesús, con la misma presencia serena, sus ojos llenos de compasión y verdad. Extendió la mano y dijo: Hila, confía en mí. Tenía miedo, pero en el instante en que di un paso hacia él, el puente se mantuvo firme. La estructura cobró estabilidad. Las voces detrás de mí se desvanecieron en el viento, como humo a la deriva. Desperté con el corazón acelerado, pero con una convicción tan clara que me dolía. Ya no podía volver atrás. Ese puente me había mostrado el único camino verdadero, y en el fondo sabía que lo verían. Y pronto se dieron cuenta antes de lo esperado. Una tarde cualquiera, cuando la casa parecía tranquila, llegó temprano del trabajo. Yo estaba sentada en el porche, leyendo el libro de Juan en el móvil. Estaba tan absorta en el texto que apenas oí sus pasos. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Presioné el botón de bloqueo de la pantalla, pero no fui lo suficientemente rápida. ¿Qué mirabas?, preguntó con esa calma peligrosa. Nada, solo unas recetas nuevas, respondí, intentando mantener la voz firme. No contestó. Me quitó el teléfono de la mano y salió de la habitación en silencio. Esa noche no me lo devolvió y no dormí, pero la angustia no era por el teléfono, era porque sabía que ese momento marcaba el fin de mi escondite. Desde entonces, él estaría observando cada uno de mis movimientos. Y también sabía que, pasara lo que pasara, no tendría la fuerza para afrontarlo sola. Lo necesitaba a él, a Jesús, como nunca antes. Siempre pensé que los sueños eran solo sueños, fragmentos aleatorios de una mente cansada. Pero esa noche descubrí lo contrario. Mi vida entera cambió mientras dormía. El sueño comenzó con una oscuridad tan intensa que era casi física. No era como estar sin luz, era como hundirme. Me encontré en medio de un desierto infinito. No había sombra, ni agua, ni señal de vida. Solo arena, un calor insoportable y un silencio opresivo. Mis pies estaban descalzos, heridos. Mi boca estaba seca y agrietada. Y en mis muñecas y tobillos, cadenas, pesadas, negras, frías. A cada paso el metal resonaba. El sonido resonaba con palabras que se llevaba el viento. Nunca serás libre. Perteneces aquí. Caminé sin rumbo, intentando sobrevivir, hasta que, a lo lejos, entre la neblina, vi algo, o a alguien, una figura que caminaba hacia mí. Pensé que era una ilusión, pero al acercarse, lo vi con más claridad. Era real. Vestía ropas tan blancas que parecían de luz, un brillo suave, pero tan intenso, que me detuvo en seco. Incluso desde la distancia, lo supe. Era él, Jesús. La tela que envolvía a aquella figura parecía desafiar el tiempo. No acumulaba polvo, no se arrugaba ni siquiera con el cálido viento del desierto. Y su rostro, aún hoy, cuando intento describirlo, siento un nudo en la garganta. Era un rostro fuerte, lleno de autoridad, pero a la vez de una dulzura suave, como si albergara la fuerza de un rey y la ternura de un amigo. Pero lo que realmente me cautivó fueron sus ojos. No era una mirada superficial. Miraba profundamente dentro de mí, como si lo viera todo. Mis miedos, mis secretos, cada rincón oculto de mi alma. Y en lugar de retirarse, se acercó. Cuando habló, no fueron palabras lo que me llegó a los oídos. Fue una sensación que me quemó el pecho. Un susurro que parecía llegar a lo más profundo, diciendo solo mi nombre, Hila, con la voz más suave y profunda, como si me conociera desde antes de mi primer llanto, incluso antes de que mi madre me llamara. Mi cuerpo se paralizó, y la voz que salió de mi boca tembló. ¿Quién eres? No respondió con títulos ni explicaciones. Simplemente dijo, simple y directamente, te he estado esperando. Entonces extendió la mano y tocó las cadenas de mis muñecas. El roce fue suave, pero lo que sucedió después fue como un milagro. Un sonido extraño, como el de un cristal rompiéndose en el agua, resonó en el aire, y las cadenas cayeron al suelo, desapareciendo, disolviéndose en la nada. Apenas podía mantenerme en pie, tambaleándome hacia adelante, con las piernas ligeras y los brazos libres por primera vez en mucho tiempo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no sabía por qué. Simplemente sentía como si algo dentro de mí se hubiera roto y reconstruido a la vez. «Ven conmigo», dijo. Lo seguí, casi incrédulo.
y juntos caminamos hasta que el árido desierto se transformó ante mis ojos en un campo verde, rebosante de vida y flores. El aire fresco traía el suave sonido de un arroyo cercano, y en ese instante me di cuenta de que las voces, la vergüenza, el miedo, la presión, se habían desvanecido. Todo se había ido. Desperté entonces, todavía con la oscuridad de la noche a mi alrededor, y el zumbido del aire acondicionado en la habitación. Parecía lejano, casi irrelevante, pero en el fondo me sentía como si acabara de emerger de otro mundo. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y me ardía el pecho, como si su mano aún estuviera allí, descansando suavemente. Por primera vez en años, sentí paz. No la frágil paz que va y viene, sino una paz profunda e inquebrantable que no necesitaba explicación. Me incorporé en la cama, con el corazón acelerado, no por miedo, sino por una nueva vida latiendo en mi interior. En medio del silencio susurré, casi temiendo mi propia voz: «Jesús, ¿eras tú?». Esas palabras me parecieron peligrosas. Crecí escuchando que incluso mencionar su nombre estaba mal, que era solo otro profeta, no el Hijo de Dios, que nunca murió por nadie ni resucitó. Pero esa presencia, el hombre de blanco, la voz que me llamó, el poder que me liberó, supe, en lo más profundo de mi corazón, que era Él. Al día siguiente, intenté olvidarlo. Preparé café, saludé a mi esposo cuando se fue, pero el recuerdo seguía volviendo como un eco insistente. En un momento dado, tuve que encerrarme en el baño solo para respirar hondo. Me temblaban las manos, y su rostro, sus ojos, su voz no me abandonaban la mente. Abrí el móvil y busqué sueños musulmanes con un hombre de blanco. Lo que encontré me dejó sin aliento. Historia tras historia, de personas de Egipto, Irán, Arabia Saudí, países que conocía también, hablando del mismo sueño, de la misma visita. Y todos decían lo mismo: era Jesús. Esa tarde me escondí en el rincón más alejado de la habitación, con las cortinas corridas, tratando de comprender qué significaba todo aquello para mí. Abrí con cuidado la aplicación de la Biblia que tenía escondida en mi teléfono. Empecé a leer el Evangelio de Juan, dubitativo, pero con ganas de comprender. Entonces, mis ojos se posaron en una frase que parecía hablarme directamente al corazón: «Si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres». Juan 8:36. Se me cortó la respiración, como si esas palabras tuvieran el poder de destrozar algo dentro de mí. Libertad. Eso era lo que sentía que había estado buscando toda mi vida, sin siquiera saberlo. Esa noche, me arrodillé y oré una vez más, no en árabe, ni con palabras memorizadas, sino con mi propia voz, temblorosa y llena de esperanza. «Jesús, si eres real, por favor, ayúdame. Muéstrame el camino. Tengo miedo, pero quiero seguirte». Aún no lo sabía, pero esa oración lo cambiaría todo en mi vida, y me costaría muy caro, pero aún así, no la cambiaría por nada. Los días siguientes fueron como momentos robados al mundo, siempre robados, siempre con el corazón latiendo con fuerza, como si fuera una ladrona de secretos prohibidos. Cada vez que mi esposo se iba, abría con cuidado la aplicación de la Biblia, escondida, y leía despacio, orando en silencio, mirando atrás, incluso cuando estaba sola. Pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Era jueves por la tarde. Acababa de terminar la llamada a la oración de la mezquita de al lado. Estaba en mi habitación, doblando ropa, cuando oí que la puerta principal se abría antes de lo habitual. Su voz me llamó, fría, seca, cortante, y al oír ese tono, sentí un nudo en el estómago. Entró con mi teléfono en la mano. Su rostro estaba cerrado, indescifrable, pero sus ojos... ¡Ay! Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que había descubierto una traición. «Hila», dijo en voz baja, con demasiada calma. «¿Qué es esto?». Levantó el teléfono, con la aplicación de la Biblia abierta, todavía en el pasaje del Evangelio de Juan. Se me secó la boca y por un momento intenté hablar, pero no me salieron las palabras. Se acercó más, con firmeza. «¿Tú, mi esposa?», leyendo las palabras de los cristianos. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Pensé en mentir, diciendo que solo era curiosidad, pero entonces recordé sus ojos en sueños, las cadenas cayendo, la libertad que había sentido. Respiré hondo y admití, casi en un susurro: «Sí». Su rostro se endureció al instante. «Me avergüenzas a nuestra familia. ¿Sabes qué dirían si se enteraran?». Intenté hablar, pero me interrumpió. «Esto es haram, hila, es traición. ¿Crees que puedes jugar con fuego y no puedes...». No terminó la frase.
pero el mensaje era claro. Esa noche no me habló. Durmió en el borde de la cama, boca arriba. El silencio entre nosotros era más denso que cualquier grito, pero a la mañana siguiente, la tormenta llegó de verdad. Se lo contó a su madre, ella se lo contó a sus hermanas. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. 3 llamadas de familiares, una tras otra, cada voz más áspera que la anterior. Hila, ¿qué te pasa? Estás avergonzando a toda la familia. Ya sabes el castigo por apostasía. Era mi tía, con la voz entrecortada por las amenazas. Te matarán por esto. ¿Crees que no te dejaremos? Ten miedo, Hila, antes de que sea demasiado tarde. Colgué y me encerré en el baño. Me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrarme al lavabo. El miedo me invadió como una ola de frío. No miedo a ser castigada, sino miedo real, miedo a ser perseguida. Esa noche, no solo durmió de espaldas a mí, sino que cerró la puerta del dormitorio desde dentro. Cuando intenté hablar, simplemente dijo: «Te arrepentirás de esto, Hila. Mañana iremos a ver al imán». Y desde luego no iba a defenderme. Al día siguiente, me llevó a la mezquita. Entramos en la pequeña oficina del imán. El aire, impregnado de un aroma a incienso, parecía pesarme aún más en el alma. El imán me recibió con una sonrisa que no le llegó a los ojos, y pronto comenzaron sus preguntas, afiladas como cuchillas. ¿Por qué lees este libro? ¿Qué esperas encontrar en estas mentiras? ¿No crees en el último profeta? Con voz temblorosa, le conté el sueño, sobre aquel hombre vestido de blanco, que había roto las cadenas que me ataban. La expresión del imán cambió al instante, volviéndose fría y dura. «Shaitán es astuto», dijo, inclinándose hacia adelante. «Se presenta de muchas maneras para engañar a los débiles. Ese no era Jesús, la paz sea con él». Esa palabra, diablo, me impactó como un golpe. Algo dentro de mí se quebró, porque supe que no era el diablo. En ese hombre solo había luz, amor, no oscuridad, pero permanecí en silencio. El imán pasó una hora hablándome sobre la obediencia, el honor y los peligros de cuestionar. Al irnos, sentí la mano de mi esposo apretándome el brazo con tanta fuerza que me dolió. Esa noche, bajo las sábanas, oré en voz baja: «Jesús, por favor, no sé qué hacer. Tengo miedo, pero no puedo negar lo que siento. Dame valor». Los días siguientes fueron una prisión invisible. Me confiscaron el teléfono. Él me vigilaba como un guardia. No podía ver a mis amigos sin permiso. Pero cada regla solo avivaba la llama interior. Cuando él dormía, me escabullía en internet, buscando cualquier fragmento de verdad. Memorizaba versículos de la Biblia, repitiéndolos en voz baja, transformando cada palabra en una armadura para mi corazón. Una de esas noches, mis ojos se posaron en Mateo 10:34-36. «No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa». Esas palabras me hirieron profundamente. Fue como si Jesús me dijera directamente: «Prepárate, porque esto va a pasar». El miedo seguía ahí, por supuesto, pero junto a él nació algo nuevo, una determinación serena y firme. En ese momento me di cuenta de que podía perderlo todo, mi familia, mi hogar, pero no podía perder lo que acababa de encontrar. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No fue un arrebato de valentía, sino un susurro tembloroso en la oscuridad, una rendición al dolor de saber que no había vuelta atrás tras comprobar la verdad. Había vivido años atrapada en una jaula de oro, dentro de la casa de mi marido. Ahora, aunque las puertas permanecieran cerradas para siempre, mi corazón ya se había ido. A través de una hermana cristiana que conocí por internet, descubrí la iglesia clandestina. Usábamos nombres falsos y nunca hablábamos por teléfono, solo enviábamos mensajes cifrados. Me contó sobre los bautismos secretos, siempre en lugares diferentes para no ser descubierta. «Tienes que entender, Hila», escribió una vez, «esto podría costarte todo. ¿Estás preparada para ello?». Eché un vistazo a la pantalla oculta de mi teléfono, con el pulgar vacilando sobre el teclado. Entonces escribí: «Sí, estoy listo». La noche de mi bautismo llegó como un tambor que golpeaba fuerte en mi pecho, anunciando que nada volvería a ser igual. Le dije a mi esposo que iba a visitar a un primo, pero en lugar de eso, me abrigué con una sencilla haya negra, guardé el teléfono en el bolso y salí al calor de la tarde. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras paraba un taxi hacia un barrio que nunca había explorado. Me sudaban tanto las manos que me las sequé en el regazo.
intentando calmar el corazón acelerado. Nos conocimos en un pequeño apartamento sin distintivos, escondido encima de un supermercado. En cuanto entré, un aroma familiar llenó el aire, quizá a pan recién horneado. Pero lo que realmente me impactó fueron los rostros que me recibieron. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos con sonrisas que parecían haber encontrado agua en medio del desierto. Me abrazaron, no con desconfianza, sino con una calidez que no había sentido en años. Cuando llegó el momento, me llevaron a una pequeña bañera llena de agua tibia. Apoyada contra la pared, había una sencilla cruz de madera. El pastor, un hombre de mirada amable, me preguntó con dulzura: «Lila, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna?» Se me quebró la voz, pero no me tembló. Sí, lo creo. Me metí en el agua. Al zambullirme, sentí cómo se disolvía el peso de cada cadena que me había atado. Al salir a la superficie, jadeaba, mitad por la sorpresa, mitad por la alegría que me explotaba en el pecho. Estaba limpio, vivo, verdaderamente libre. Esa noche, mientras caminaba a casa, supe que nada volvería a ser igual. También sabía que el precio de esta libertad estaba por llegar, y no tardó en hacerse notar. 2 semanas después del bautismo, se supo la verdad. Nunca supe quién la contó, pero una noche, al llegar, encontré a toda mi familia reunida en la sala. El imán estaba en el centro, como un juez implacable. Mi esposo estaba a mi lado, con los brazos cruzados. Mi madre, silenciosa y llorosa, en un rincón. «Siéntate», ordenó el imán. Me senté en el borde del sofá. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo oían. Comenzó con un tono casi amable. «Lila, eres joven e ingenua. Te han engañado. Este cristianismo es veneno para nuestro pueblo. Debes arrepentirte ahora, delante de tu familia, para que Alá te perdone». Tenía las manos entrelazadas en el regazo, empapadas de sudor por el peso de todas esas miradas. «No puedo», respondí con voz firme, pero el miedo me atenazaba. El tono del imán se endureció. «Eres musulmana, Lila. Naciste en el Islam. No puedes abandonarlo. La apostasía trae vergüenza en esta vida y castigo en el infierno». Levanté la vista y lo miré a los ojos. Nací en el Islam, sí, pero nací de nuevo en Cristo. Y no voy a volver atrás. La sala se llenó de jadeos. Mi tío murmuró algo en voz baja. El imán entrecerró los ojos. «¿Crees que esto es Dios? Esto es shirk, el mayor pecado. Solo era un profeta». Respiré hondo. «Él es más que un profeta», dijo. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». El silencio llenó la habitación. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Intentó otro argumento. «Te aislarán. No tendrás nada. ¿Quién te protegerá cuando estés solo?» Mis manos temblaban, pero mi respuesta llegó clara y firme. «Jesús se irá». Esas palabras rompieron el silencio de la habitación como un trueno repentino. Algo en el aire se movió, una tensión invisible que pareció desgarrarlo todo. El imán, con un gesto repentino, golpeó la mesa con fuerza, como para sellar ese momento de condena. Me miró con ojos fríos y firmes, diciendo con dureza: «Entonces ya no eres uno de nosotros, te has convertido en un proxeneta». Escuchar eso salir de su boca fue como un golpe inesperado, una amarga acusación que destrozó el aire. Las lágrimas de mi madre comenzaron a caer en silencio, cobrando fuerza y convirtiéndose en sollozos que llenaron la habitación de una tristeza que parecía insoportable. El rostro de mi esposo se contorsionó de ira, una mezcla de desprecio y odio que nunca antes había visto. Y en medio de esa tormenta de miradas acusadoras y palabras duras, sentí algo completamente diferente, una paz profunda y extraña, una sensación que no provenía de mí, sino que parecía ser el mismo Jesús sentado allí, a mi lado, sosteniéndome. No había ganado esa confrontación ante los ojos del mundo. Me vieron derrotada, rota, expuesta, pero en el fondo sabía que algo había cambiado para siempre. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Al día siguiente, la conmoción continuó. Mi esposo me dio un ultimátum frío y cruel. O renunciaba a Jesús, o me marchaba de casa sin nada. No lo dudé ni un instante. Respiré hondo y dije con firmeza: «Me voy». Soltó una risa fría y burlona, y dijo con desprecio: «No serás nada sin mí. Sin familia, sin dinero, sin un lugar a donde ir». Quizás tenía razón sobre la soledad que me esperaba, pero en el fondo, ya había calculado el precio de esta libertad. Empaqué una pequeña maleta con solo lo esencial: una muda de ropa, la Biblia que me había regalado una hermana cristiana y algunas pertenencias personales que logré rescatar.
Cuando me fui, mi madre ni siquiera me dirigió una mirada de despedida. Se quedó allí, en la puerta, inmóvil, con el rostro cerrado, duro, como si ya estuviera muerto para ella. No hubo abrazo ni despedida, solo silencio. Las primeras noches las pasé en un albergue, un lugar sencillo regentado por cristianos que me recibieron con cariño. El colchón era delgado, la habitación estaba casi vacía, pero por primera vez en años dormí plácidamente. Estaba lejos del miedo que me aprisionaba en aquella casa. Las semanas siguientes fueron una lucha constante. Tuve que ocultar mi paradero, aprender a vivir sin un alquiler estable y arreglármelas con poco. A menudo, mi dieta consistía en un simple plato de arroz y mi guardarropa, en ropa usada y remendada. Pero en medio de todo, había algo que nunca antes había sentido, una riqueza inexplicable, una riqueza de libertad, de profunda alegría y de la inquebrantable certeza de pertenecer a Jesús. Una noche, durante una reunión de oración con mis hermanos y hermanas en Cristo, la canción comenzó a resonar suavemente en la habitación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, restaura mi alma. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, al sentir que el peso de todo lo perdido se transformaba en algo mucho mayor. Aunque me habían despojado de todo lo que el mundo aprecia, había ganado algo que nadie jamás podría arrebatarme, mi verdadera identidad como hija del Rey de Reyes. Han pasado 3 años desde el día que salí de casa de mi esposo, con solo una pequeña bolsa en las manos y una fe que parecía frágil, casi como una llama vacilante en medio de la tormenta. Muchas veces pensé que no lo lograría, que el dolor me destruiría por completo. Pero Jesús, en su infinita misericordia, me reconstruyó, me resucitó de las cenizas y me dio la fuerza para seguir adelante. Hoy ya no vivo con el miedo del eco de los pasos afuera de mi puerta. Ya no me estremezco ante la llamada distante a la oración, ni soy prisionera de las cadenas de la vergüenza que una vez intentaron asfixiarme. Aún así, algunos me preguntan, Lila, ¿valió la pena? Perdiste a tu familia, tu matrimonio, tu posición. Lo tenías todo y lo dejaste todo. Mi respuesta es simple y verdadera. No lo perdí todo. Lo que perdí fueron las cadenas que me ataban. Sí, hay noches en que se me caen las lágrimas al recordar el abrazo de mi madre y extraño la cálida risa de mi hermanita. Pero poco a poco, estoy aprendiendo a confiar en que el mismo Dios que me rescató también los alcanzará, a su debido tiempo. Recuerdo el día que leí por primera vez Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esas palabras me quemaron el corazón porque comprendí que toda mi vida había buscado una corona de belleza, riqueza y fama. Pero estas coronas, estas cosas mundanas, se oxidan, se rompen, son robadas y desaparecen. La corona que llevo hoy es irreemplazable. Fue comprada con sangre, no la mía, sino la sangre pura y santa de Jesús, mi Salvador y Rey. Hoy, sirvo con alegría y gratitud en esa iglesia clandestina que me acogió en mi momento más frágil, perdida y llena de dudas. Allí, discípulo a otras mujeres que, como yo, susurran sus luchas y lágrimas en la sombra. Veo en ellas el miedo que una vez conocí también, y sé que Jesús las llama, incluso cuando el miedo las aprieta como un ancla. Les digo con toda sinceridad, yo también tuve miedo, pero su amor es más grande que cualquier temor que podamos sentir. Este amor nos sostiene, nos eleva, nos transforma. Si escuchas mi voz ahora, si estas palabras te llegan en un momento de silencio, quizás estés en ese mismo lugar, quizás tus noches sean largas e inquietas, y te preguntes si todo lo que te han enseñado sobre Dios, sobre la fe, sobre la vida, es realmente cierto. Quizás hayas tenido un sueño vívido sobre un hombre vestido de blanco, que te conmovió de una manera inexplicable, o tal vez su nombre simplemente enciende tu corazón con un fuego inexplicable. Si es así, no silencies esa voz interior, no la ignores. Es Él, es Jesús, llamándote a acercarte. Y para quienes se sintieron conmovidos por este testimonio, quienes sintieron algo especial al escuchar mi historia, les pido, por favor, denle me gusta a este video, dejen un comentario y compártanlo con alguien que crean que lo necesite. Cada vez que lo hagan, estarán ayudando a que este mensaje llegue a quienes están a punto de dar un paso tan difícil como liberador. Alguien que está calculando el costo, sopesando el dolor y la valentía, y preguntándose si realmente vale la pena. Estoy aquí para decirte, vale la pena,
no porque el camino sea fácil, ni porque el dolor pase rápido. Vale la pena, porque Jesús lo vale absolutamente todo. Cuando dejé atrás mi antigua vida, mi familia, mi seguridad, el mundo me llamó insensata e irresponsable, pero el cielo me llamó por mi verdadero nombre, hija, la hija amada de Dios. Y un día, cuando me encuentre con Él cara a cara, pondré mi corona a sus pies, no una corona de oro ni piedras preciosas, sino la corona de la vida eterna, mi verdadera herencia, la que nadie me puede quitar.